Muy buenas tardes a todos los oyentes. Soy Ana Belén Jiménez y estamos en el programa Conectando Conciencia de Radio Ciutat Bella 100.5 FM. Hoy tengo el placer de tener aquí a Nacho Salas. Hola Nacho, ¿cómo estás? Muy buenas, súper contento de estar aquí. Me alegro mucho. Nacho Salas se dedica a ayudar a emprendedores y a sanar bloqueos para conseguir grandes resultados y así poder crear proyectos conscientes. Nacho, ¿por qué empezaste por este camino? El camino del emprendimiento y el desarrollo personal, ¿no? Me imagino. Bueno, pues como la gran mayoría por tocar fondo, a raíz de las experiencias vividas, yo me metí en el mundo de las adicciones desde muy temprana edad. Como se sabe, normalmente se empieza con porros, luego se empieza ya a hacer otras cosas y con 18 años me echaron de casa y me abrí una casa del banco con un amigo. Y nos metimos ahí de ocupas y ahí empezamos pues nada, a vivir la vida de un ocupa, ¿no? Bueno, la vida del ocupa maleante, por así decirlo, que no se estudiaban matemáticas, se hacían otras cosas menos eso. Y nada, empezamos pues nada, en ese mundillo cada vez a más, hasta que yo empecé ya a plantearme si realmente esa era la vida que quería, ¿no? Se consumía bastante de todo, o sea, de todo es de todo, porros compulsivamente, etcétera. Y además tenía una deuda de 3.500 euros a prestamistas. No al banco. No, el banco al lado de los prestamistas son muy buenos. No, los prestamistas estos... De los que piden cuentas por su cuenta. No, sí. Y claro, ya ahí estaba en un bucle de tanto de adicciones como de deudas. Bueno, todo ese bucle, ¿no? Entonces, a raíz de una noche de fiesta que me pegó un desfase y me pegué... Bueno, una de las tantas, acabé solo, tumbado en un banco, con las manos sangrando y ahí vino un pensamiento espontáneo, que ahora sé de dónde vino ese pensamiento, pero de una convicción plena de que iba a cambiar mi realidad. Lo que pasa que, claro, mis padres no iban a confiar en mí. Yo había intentado dejar las adicciones 3 veces, no pude, pero ese pensamiento era distinto. Y claro, mis padres cómo me van a creer, ¿no? Y yo les decía, no, sí voy a cambiar. Sí, nos lo has dicho un montón de veces. Entonces pedí ayuda a casa de mi tío y ahí empezó todo el trabajo de desarrollo personal, de empezar a conocerme a mí mismo y de empezar a ver que realmente tenía un potencial que no había visto. Y ahí me empecé a enfocar más en lo que es el desarrollo personal, y pongo entre comillas, porque es el de agrandar el personaje, ¿no? De ser tu mejor versión, de alcanzar objetivos, de ser millonario, de ser tu propio jefe. Ese tipo de desarrollo personal, que para mí es justamente crecimiento personal, o sea, es crecer todavía más el personaje. Y actualmente estoy mucho más enfocado en lo que es el verdadero trabajo personal, que es justamente desmontar al personaje que nos hemos creído que somos durante tanto tiempo y empezar a indagar realmente en lo que somos. No en quién somos, en lo que somos. Y fue a raíz de todo eso que me metí en este mundo. Qué pasada, vaya historia. Es increíble cómo has cambiado. Sí. ¿De dónde crees que te vino este pensamiento? Sí. Bueno, ahora ya indagando y metiéndome en el tema espiritual, la gran mayoría de nuestros actos es un condicionamiento. Es decir, tenemos una inercia como personajes. No quiero ir tan a fondo, pero realmente Puedes ir a fondo. ninguno de nuestros actos ni decisiones externas, la gran mayoría son elecciones propias. Es decir, es un condicionamiento kármico. Es decir, tenemos una energía como almas, como tenemos un registro de tantas vidas que llevamos, que tiene una energía y una inercia el personaje, y nos pensamos que nosotros somos el hacedor, el que hace. La gran mayoría de esos actos que hacemos en nuestro día a día es un condicionamiento kármico, es decir, karma es igual a inconsciente. O sea, es un hábito no examinado. Un hábito no examinado es que es piloto automático, por así decirlo. Ese pensamiento espontáneo, cuando le surgió a Nacho, sé que vino de algo superior y se aplicó el libre albedrío. El libre albedrío es la capacidad que tenemos de elección, pero que en esta vida, o en las vidas, a no ser que ya haya superado y trascendido el mismo ego, cuesta tomar ese libre albedrío. Entonces yo sé que uno de mis libres albedrío, que igual he tomado 2 o 3 en mi vida, o sea, que han sido elecciones, se tomó en ese momento porque cambió todo, toda mi realidad. Qué valiente eres diciendo que has tomado 2 o 3 elecciones por libre albedrío. Sí, la mayoría de personas creen que cada día están actuando por libre albedrío cuando no saben que no es así. Claro, no, la gran mayoría es un condicionamiento kármico
Y como dice un gran maestro, David Hawkins, que es el que yo sigo, dice que el ego es un hábito no examinado. El ego, cuando hable de ego, es lo mismo que karma y es lo mismo que inconsciente. Es un hábito no examinado, es decir, es un hábito que no conocemos. Entonces, dice que el ego ha sido traído por el ser, por la divinidad, por Dios, para ser examinado. Entonces hay que identificar cuáles son esos patrones inconscientes que llevamos arrastrando durante años y simplemente observarlo y que sea examinado, para que vayamos aumentando nuestro nivel de conciencia y a medida que tenemos más conciencia, tenemos más capacidad de elegir el libre albedrío. Es verdad que cuando se elige el libre albedrío, cambia todo el mundo. O sea, no solo cambia tu vida, sino que cambias toda la realidad de todas las personas. Es decir, trastoca el mundo entero. Y al final, cuando vas aumentando tu conciencia, como tú dices, te llegas a convertir en un manifestador, creador de tu propia realidad. Pero para eso hay que trabajar muchísimo la conciencia y aumentar mucho tu vibración. Eso es. En tus redes veo que hablas mucho sobre espiritualidad. ¿Por qué consideras que es tan importante para los emprendedores? Bueno, para los emprendedores y para el mundo entero. Yo lo enfoco a emprendedores porque yo me dedico en el mundo del emprendimiento, pero realmente es para el mundo entero, porque no tiene importancia lo que haces, realmente no tiene importancia. Lo que tiene importancia es el nivel de conciencia. El verdadero propósito del ser humano es elevar nuestro nivel de conciencia, porque fíjate que estamos anclados a un mismo inconsciente y a un mismo consciente colectivo, y hay un campo infinito de la conciencia, que lo llamo campo infinito de la conciencia por no decir Dios, por sí, o divinidad, que lo registra todo. Entonces, cada vez que una persona está empezando a elevar su nivel de conciencia... En la cuántica también se puede llamar información cuántica, ¿no? Donde está toda la información de toda la historia de todas las personas. O en registros akáshicos se le llama la akasha. Sí. Pues sí, es eso, exactamente. Entonces, todo queda registrado. Cada acto, cada pensamiento, cada intención, cada nivel de conciencia queda registrado en ese campo infinito de la conciencia que luego irradia al mundo. Cada vez que yo estoy empezando a elevar mi nivel de conciencia, no solo me va mejor a mí, porque me siento más en paz, más pleno, más abundante, sino que estoy ayudando a miles y miles de personas a elevar su nivel de conciencia. Porque estoy irradiando, porque esto es como, también lo cuenta David Hawkins, en el mar imagínate que hay un montón de barcos. Muchas personas que salen a la calle a manifestarse porque quieren cambiar el mundo, es como intentar elevar un barco, ¿vale? Están todos los barcos ahí, hay 5 o 7 barcos, y tú intentas como elevar al barco de uno en uno. Eso sería como desde la fuerza, ¿no? Desde intentar cambiar el mundo a la fuerza, manifestándose. Pero realmente si somos inteligentes y sabemos que todos estamos conectados, cuando nosotros elevamos nuestro nivel de conciencia es como elevar todo el mar. Si el mar se eleva, todos los barcos se elevan. Entonces, como decía Gandhi, el cambio, tienes que ser el cambio que quieres ver en el mundo. Claro. Porque realmente, no solo por inspiración, sino porque ya estás transformando a millones de personas. Porque queda registrado y lo estás irradiando en todo el mundo. Si yo vibro en amor, lo dejo registrado en ese campo infinito y lo irradio al mundo. Si tú sanas, todos sanan. Totalmente. Ayudas al mundo a sanar, a crear una realidad mejor. Eso es, o sea, al final es lo mismo con sanar tus conflictos internos. Todos los conflictos internos inconscientes, no solo lo tienes tú. Es decir, una persona que tiene depresión no es la única en el mundo. Hay millones de personas. ¿Pero por qué? Porque estamos anclados a un mismo inconsciente colectivo. Entonces, si yo me libero de ese conflicto, estoy ayudando a que millones de personas se liberen de ese conflicto. Por eso, el verdadero propósito es trabajar a nivel interno para elevar nuestro nivel de conciencia personal. Porque cuando trabajas personal, inevitablemente estás cambiando el mundo. Exacto. Al final no tienes que hacer un gran hecho para el mundo, no tienes que quitarte la vida ayudando a los demás. No, te tienes que centrar en ti, en tu interior, en evolucionar tú. Y con esto estás haciendo muchísimo. Totalmente. Sí. Y eso, y entonces al final de lo que se trata con los emprendedores, yo lo enfoco a ellos porque como me dirijo a eso, veo que muchos emprendedores están un poco desde que yo he estado. Por eso se enseña, ¿no? Y por eso se enfoca en eso. Desde el ego, desde el materialismo. Claro, eso es. Y desde el reconocimiento, el deseo, que no está mal, ¿no? Porque cada nivel de conciencia pues tiene sus retos y está bien. Es decir, una persona que se encuentra apático, como yo me encontraba, que no le encontraba sentido a la vida, pues no está mal que yo tenga deseos y que quiera alcanzar y que quiera ser millonario, porque inevitablemente el tener objetivos me está elevando el nivel de conciencia, es decir, de apatía a deseo. Aunque siga siendo un nivel de conciencia bajo el deseo, pero por lo menos me lo está elevando.
Y luego es el siguiente paso. Entonces yo lo que hago es que a esas personas que se encuentran en el deseo de ser su mejor versión, ser millonarios, es enseñarles que realmente se puede alcanzar una plenitud mucho más grande y que a partir de ahí, sintiéndote en paz, feliz y sin necesitar nada, es cuando se actúa. Porque no solo estás ayudándote a ti a estar mucho más feliz, sino que cuando pones esa intención amorosa, vas a obtener resultados mucho más, o sea, van a venir mucho más rápidos y además lo he experimentado cuando empiezas a elevar el nivel de conciencia. Cuando estás en niveles de conciencia bajos, que es como David los llamaría fuerza, todo cuesta mucho más, mucho sacrificio, haces un montón de virguerías para intentar facturar, para conseguir clientes y todo cuesta mucho. Cuando empiezas a elevar el nivel de conciencia, con menos esfuerzo, todo llega. Como dice David Hawkins, el éxito te tiene que perseguir a ti y no tú a él. Y eso es simplemente identificando cuáles son esos bloqueos que me están impidiendo elevar mi nivel de conciencia. Cuando yo elevo mi nivel de conciencia, mi nivel de vibración, todo empieza a fluir. Porque la abundancia está por esos niveles. Totalmente. Entonces se muestra eso, ¿no? A los emprendedores. Totalmente. Al final, yo me acuerdo hace años, ¿no? Cuando todo el mundo se preocupaba de hacer carreras para un buen trabajo, para ganar dinero, mi obsesión era: vamos a subir el nivel de conciencia, vamos a ir sanando, porque al final el éxito te va a ir a buscar a ti, porque tú vas a vibrar en una frecuencia que el universo te va a entregar las situaciones que tú eres al final, ¿no? Y en vez de ir tú a buscar las oportunidades te van a llegar por ley de vibración, porque es matemática, es natural. Totalmente, sí. Al final Nacho cayó mucho en eso, ¿no? De la ansiedad, de la necesidad de querer facturar y no te das cuenta que vibrando en eso todo cuesta mucho. No quiere decir que no se alcance, porque hay muchas personas que vibran bajo y lo pueden alcanzar, pero desde un lugar que no se sienten plenos, porque muchas personas se piensan que la abundancia es externa. La abundancia siempre es interna y por consecuencia manifiestas en lo externo, materializas la abundancia. Exacto. Pero tú puedes ser abundante económico y sentirte escaso y siempre necesitar. ¿Por qué? Porque hay un conflicto interno del pasado donde lo que estás buscando en realidad no es la abundancia económica, es el reconocimiento de tu padre o de tu madre. Claro, al final todo empieza por lo sutil y luego lo materializas en lo físico, pero siempre antes en lo sutil. Y actuando desde el amor, como tú dices, lo vas a materializar de una forma mucho más abundante. Puedes materializar desde la escasez, desde el miedo, desde el ego, pero la sensación es totalmente diferente. No te vas a sentir pleno ni feliz. Siempre te va a faltar algo. No habrás conectado con esa parte. Total. ¿Qué principios consideras más importantes sobre conciencia para un emprendedor y su camino? Bueno, lo primero es entender que lo que nos baja el nivel de conciencia. Fíjate que nosotros atraemos todo aquello que está en la misma sintonía que nuestro nivel de vibración. Vibración es lo mismo que conciencia. Entonces, si atraemos aquello que está en la misma sintonía que nuestro nivel de conciencia, significa que primero es el nivel de conciencia y luego, por sintonía, atraigo pensamientos. Si yo vibro en miedo, si yo vibro en deseo, después, por consecuencia, voy a atraer pensamientos que están en la misma frecuencia y eso es lo que va a hacer que vea una realidad u otra. Entonces, fíjate que aquí hay un hándicap. Lo que baja nuestro nivel de conciencia son los pensamientos del pasado, donde experimentamos vivimos algo con nuestros padres que nos hicieron, percibirlo como desde el conflicto. ¿Pero por qué? Porque el juicio que yo emití en ese momento, cuando yo era niño, estaba vibrando igual en miedo o en culpa. Surgieron unos pensamientos y unas percepciones ilusorias que estaban en sintonía con ese miedo o esa culpa y percibí en mis padres una experiencia de baja frecuencia. Ese pensamiento con el que yo percibí a mis padres lo anclé en mi memoria y entonces cada vez nosotros estamos constantemente reafirmando nuestro sistema de pensamientos, consciente o inconscientemente. Entonces, si ese pensamiento lo he anclado en mi memoria, estoy constantemente atrayendo a las personas adecuadas, las situaciones perfectas, las experiencias que reafirmen ese sistema de pensamientos. Cada vez que estoy reafirmando ese sistema de pensamientos, inevitablemente voy a conectar con el nivel de conciencia con el que fue adquirido ese pensamiento. Entonces, si ese pensamiento fue adquirido desde la culpa, cada vez que atraiga personas o en algún momento en mi emprendimiento reafirme ese sistema de pensamientos, voy a caer en culpa. Cuando caigo en niveles bajos es cuando me cuesta facturar y cuando me cuesta avanzar en mi emprendimiento. Es cuando todo cuesta mucho y caigo en desesperación, en malestar, los clientes no llegan. Entonces lo que hay que hacer es identificar cuáles son esos pensamientos inconscientes del pasado que me están bajando la vibración, sanarlos y empezar a elevar nuestro nivel de conciencia. Al final tus pensamientos generan emociones y las emociones atraen muchísimo.
esa realidad. Sí. Claro, al final, o sea... Hay que trabajar muchísimo los pensamientos para generar la realidad que tú deseas. Sí, porque al final nosotros percibimos nuestra realidad en base a nuestro nivel de conciencia. Porque el nivel de conciencia es lo que atrae los pensamientos y esos pensamientos es lo que nos hace percibir una realidad. Entonces, cuando yo elevo mi nivel de conciencia, voy a empezar a ver oportunidades donde antes no las veía. Voy a empezar a atraer a personas que realmente me pueden aportar lo que antes no veía. Entonces... Pero hay que identificar qué es lo que me baja el nivel de conciencia. Porque muchos dicen, sí, yo quiero elevar mi nivel de conciencia, pero no saben qué es lo que le baja. Pues es un pensamiento del pasado, donde emitiste un juicio que te está bajando a niveles de conciencia como la culpa, la vergüenza, el miedo, la ira, el odio, el orgullo, el deseo. Entonces hay que indagar ahí, sanarlo, perdonarlo y empezar a ver un poco más lo que es la realidad. Porque claro, si yo estoy imbuido en esos pensamientos del pasado, no estoy viendo el verdadero presente. Por desgracia, muchos pensamientos de nuestros familiares, de la sociedad, nos van programando y bajando esa frecuencia, pero hay que intentar ir como desprogramando, ¿no? Sí, bueno, realmente también el alma ya viene programado. Es decir, parece que el niño sea inocente, ¿no? Cuando nace, pero ese niño lleva un recorrido, ese alma lleva un recorrido y un registro que ya viene incluso antes de nacer, o sea, antes de salir del vientre ya tiene unas creencias. Luego, el universo en el plan de Dios no se equivoca en nadie, ¿sabes? O sea, todo es perfecto tal y como está y todo es sincronicidad. Es decir, el alma ha registrado un montón de información, todos los actos ha quedado registrado en su cuerpo etérico, todos los pensamientos y todo lo que ha podido realizar en otros momentos. Entonces se encarna en el sitio perfecto, donde va a tener las creencias perfectas, donde va a tener los conflictos perfectos para reafirmar toda esa información que tiene el alma. Entonces va a vivir el karma perfecto que le toca vivir. Entonces, simplemente es verdad que el entorno nos programa, pero es que en realidad ya venía programado ese alma y simplemente se está manifestando en la familia. Totalmente. Pero el alma ya tenía ese recorrido como para ser programado. Totalmente. Entonces hay que identificar cuál es ese karma, ¿no? Cuál es ese inconsciente que me está manejando y que no se convierte en automático. Totalmente. ¿Nos puedes explicar algunos tips para superar el miedo al fracaso? Porque es algo esencial para lanzarse a emprender y esto es lo que frena a muchos emprendedores. Bueno, tips, no suelo dar tips, pero sí que puedo decir que, por supuesto, va más allá del propio miedo, ¿no? Muchas veces, yo he estudiado PNL y muchas veces se enseña cómo a modelar a personas para superar tus miedos, ¿no? Fíjate en una persona exitosa para superar los miedos y conseguir lo que te gusta, tal. Bueno, eso no está mal. Pero realmente estás tapando algo que justamente te está mostrando, porque un miedo es un aviso. Entonces, simplemente te está mostrando algo que no estás viendo, un pensamiento inconsciente, un hábito no examinado. Entonces, tiene que ser examinado. ¿Qué es realmente lo que me está dando miedo? Entonces, ir indagando poco a poco. Hay muchos factores de lo que me puede dar miedo al fracaso, pero lo que me puedo encontrar muchas veces es que el miedo al fracaso, en realidad, lo que tienen miedo es miedo al rechazo. Miedo al rechazo es una herida. Seguramente en una experiencia del pasado, con su madre o con su padre, vivieron una experiencia donde se sintió rechazado por su padre o abandonado por su madre. Entonces, esa experiencia le hizo sufrir, ¿vale? Entonces, simplemente cuando tienen miedo a fracasar en algún aspecto o a que no les compren sus productos a la hora de vender, fracasar en cualquier aspecto, en realidad en el fondo no quieren reafirmar ese sistema de pensamientos que generaron en el pasado del rechazo que sintió con su padre. Entonces simplemente es la representación de su padre o de su madre arquetípica, cualquier persona o cualquier situación que me dé miedo al fracaso, donde no quiero volver a experimentar esa sensación de abandono o esa sensación de rechazo que sentí cuando era pequeño. Y cuando se sana ese conflicto y te das cuenta que esa interpretación que emitiste de niño es falso, o sea, realmente todo lo que genera conflicto es falso, entonces esa interpretación que emitiste de que tu padre no te quería como tú querías que te quisiera, realmente es porque tu padre tiene otras heridas de niño. Y tu madre, si sentiste un abandono, no es que no te quisiera y te abandonase, es que también tenía otras heridas. Cuando empiezas a recontextualizar y a verlo desde otra interpretación, te ves de distinta forma y te percibes de distinta forma. Entonces empiezas a valorarte y te das cuenta que no te han rechazado porque no seas válido, sino que ellos tenían unas heridas
heridas y simplemente con los recursos que tenían lo han hecho como han podido. Entonces, cuando ves que realmente no lo han hecho porque tú no seas válido, porque claro, si yo emito un juicio de que mi padre no me quiere como yo quiero que me quiera, estoy reafirmando en mí de que si no me quieres porque yo no soy válido. Entonces, como yo no me siento válido, lo que tengo miedo es enfrentarme al fracaso por si reafirmo que no soy válido. Pero realmente, cuando se cambia la percepción de esa situación que se vivió, cambia la percepción que tienes de ti, porque ya no te hace responsable de cómo ha sido el comportamiento de tu padre. Y por lo tanto te das cuenta que tú no eres el culpable de que tu padre se haya comportado como se ha comportado, porque es lo que sabía hacer, lo que le han enseñado, y era su manera de enseñar el amor. Entonces, cuando cambias esa percepción, inevitablemente cambias tu percepción y te atreves a enfrentarte al miedo. Te empodera muchísimo cuando eres consciente de esto, ¿no? Claro. Y al final, algo que yo siempre digo, hazlo con miedo, pero hazlo. Sí. Al final, el hacerlo te va a ir haciendo Claro, mejor. al final también hay que entender que el mecanismo del ego es la supervivencia, ¿no? Entonces, lo que va a estar evitando constantemente es morir. Él se piensa, al final todo miedo parte del miedo a la muerte. Es decir, si yo tengo miedo a fracasar, si tú le haces, hay una meditación que se hace, que es ¿y qué más da? Preguntarte después de cada miedo ¿y qué más da? Es decir, tengo miedo a hablar en público. Bueno, ¿y qué pasa si hablas en público? ¿Qué más da? Digo, no, ¿y si me quedo en blanco? ¿Y qué más da? No, pues que Eso me es voy buenísimo. O sea, Claro. yo lo llevo haciendo tiempo y es lo mejor, es ideal. Claro, al final llegas al punto de me voy a morir. Entonces te das cuenta que realmente el miedo es el miedo a la muerte. Entonces te das cuenta del mecanismo del ego, ¿no? Cómo hace cualquier locura por mantener su supervivencia. Totalmente. Entonces cuando se identifica el mecanismo y ya el ego lo vas a tener siempre y esos pensamientos van a estar. Pero cuando te dejas de identificar, tú puedes simplemente verlo como un animal, como una mascota, porque realmente es un animal que está en supervivencia, es el animal inteligente, o es el niño también, el niño que tiene miedo. Entonces lo ves y simplemente lo observas, pero no te identificas. En el momento que yo me voy con esos pensamientos, ya está, estás jodido. Y ya no te enfrentas. Cuando te das cuenta del mecanismo, ya te enfrentas. ¿Qué nos podrías decir sobre el obstáculo del perfeccionismo? Bueno, un poco más de lo mismo. O sea, el perfeccionismo al final, ahí hay unas cuantas creencias que te limitan, ¿no? Que es lo que me dedico yo, a identificar cuáles son esas creencias y de dónde vienen. En el perfeccionismo está el no tengo derecho a cometer errores, la creencia. Porque hay personas que piensan, hasta que no haga esto perfecto, no voy a emprender, no voy a hacer mi primer vídeo, ¿no? Siempre como que podemos hacerlo mejor. Es por esto que... Suele venir porque en el pasado, con la familia, seguramente mi padre o mi madre eran personas ocupadas que no me prestaron el valor. Pueden ser muchas cosas, pero no me dieron el valor que yo quería que me diesen y simplemente yo cuando sentía que me querían era cuando hacía las cosas bien. O simplemente me estaban constantemente humillando y machacando y tirando o tumbando todas las cosas que yo decía. Entonces ahí se desarrolla un personaje donde piensa que si no hace las cosas súper bien, no le van a querer. Entonces ahí el perfeccionismo. En realidad se quiere hacer las cosas perfectas para que lo acepten, para mostrar que es válido. Total. Pero realmente se hace la cosa perfecta para demostrarle a mamá y papá, oye, mirad, que soy bueno. ¿Sabes? O si me han estado tumbando y machacando constantemente, pues voy a tenerlo que hacer todo perfecto para no recibir un palo y para no sentir un ataque. Entonces, hasta que no lo haga perfecto, no voy a atreverme a lanzarme por si recibo un palo o por si recibo una crítica. Totalmente. Y también viene del pasado. Se tiene que recontextualizar todo eso para dejar ese perfeccionismo, ¿no? Esa personalidad de perfeccionista. Al final, por todo esto, te das cuenta que es mucho más importante dedicarse a sanar, ir trabajando todas estas creencias, que al final a buscar el dinero, ¿no? Total. Porque No, hay tantas cosas. Es que lo primero, y además de experiencia subjetiva de Nacho, de que lo ha experimentado, se ha formado con mentores millonarios, ha aplicado estrategias millonarias y no facturaba nada. En el momento que se sana un conflicto... Conozco muchos casos así. Claro, en el momento que se sana un conflicto interno que no tiene nada que ver con el emprendimiento, que tenía que ver con mi padre, empezó a fluir todo. Pero y sin tanto sacrificio. O sea, porque hay un bloqueo que te está limitando, y no solo que te está limitando a manifestar y a ver otra realidad, sino que te está bajando la vibración. Totalmente. Cuando se sana eso, se eleva el nivel de conciencia y todo empieza a fluir. Todo. Y además, como arte de magia, como se dice que es un milagro. Yo que trabajo psicoterapia, va a ser un curso de milagros, eso es un milagro. Cuando cambio el concepto que tengo de mí, por la interpretación que tenía, cambia mi realidad por completo. Totalmente. Muy buena. Hay un tema bastante frecuente, el procrastinar, perjudica a muchísimos emprendedores.
¿Qué nos podías comentar sobre este tema? El procrastinar es también un miedo. Hay un miedo ahí detrás. Pueden ser también muchísimas cosas. O sea, cada persona es personalizada. Es verdad que los patrones se repiten, pero dentro de la procrastinación hay un miedo a enfrentarme a alguna situación. Hay un miedo a enfrentarme igual a lo que es la crítica. Hay un miedo al fracaso también. Hay un miedo a no hacer las cosas perfectas o a que no me valoren. Hay un miedo detrás fijo. Puede haber un miedo al compromiso conmigo mismo, porque es que, claro, hay muchas cosas. Puedo tener miedo a comprometerme yo conmigo mismo porque siempre he sentido que yo comprometerme... No, fallas a los demás. Ajá. Claro, esto lo digo por mi madre. Mi madre la procrastina, porque hemos estado hablando y pudimos ver, ¿no? Que, claro, en su familia se vivió como que el compromiso tenía que ser con los demás, pero no contigo, porque si no eras egoísta. Siempre afuera, ¿no? Antes había el error que se buscaba fuera. Claro. Cuando realmente el compromiso y todo lo que busquemos tiene que ser dentro, con uno mismo. Claro, total. Entonces, entonces mi madre, ¿qué pasa? Que procrastina las cosas que tiene que hacer para ella. Pero no procrastina las cosas de su trabajo que tiene que realizar sí o sí, sino sus propias. ¿Por qué? Porque lo vive como un ataque. Por la experiencia que vivió de sus padres, que le hicieron pensar que comprometerse con los demás está bien, pero contigo es egoísta. O también lo que puede pasar es, tengo miedo a la crítica de los demás o al juicio de los demás. ¿De dónde parte ese miedo a la crítica o ese miedo al juicio? De papá y mamá, donde también me han estado machacando o criticando, o donde yo me he sentido una carga. Y donde he pensado que no puedo cometer errores para no fallar a mi familia. Y entonces procrastino tareas para no fallar y para no decepcionar a mi familia. En este caso, aparentemente parece que es al mundo al que no quiero fallar, pero en realidad es a papá y a mamá, siempre, siempre. Vaya, sí. Viene todo desde la infancia. 100%. Y por último, Nacho, me encantaría que dejaras una práctica para que los oyentes que te estén escuchando puedan dejar ir. Vale, sí. Voy a hacer una explicación breve de esta práctica. Esta práctica es la rendición, ¿vale? La trajo David Hawkins, que es el maestro que sigue Nacho y que le ha mostrado mucho el camino. Es una práctica que es real porque se puede aplicar en cualquier momento. O sea, no se necesita ningún tipo de postura, no se necesita pararlo todo para aplicarla, sino que en cualquier momento, en cualquier situación, se puede aplicar. De lo que se trata es de soltar la resistencia. Y decías que es real por esto, porque se puede practicar. Sí, porque la única práctica real es la que te puedes llevar a todas partes. Las otras son pasajeras. Esto siempre lo he pensado yo. Claro. Si necesitas un objeto, necesitas algo del exterior, al final no es, ¿no? Real. Claro. O sea, la real es la que puedes llevarte a todas partes. Sí. Y esa es la rendición. Esa es la práctica que nos han estado mostrando los maestros, y la de Harris es justamente eso, ¿no? La rendición. Entonces, de lo que se trata es de soltar cualquier resistencia, porque el sufrimiento del ser humano no es lo que le pasa, sino la interpretación y la resistencia a esa interpretación. El no querer cambiar, el no querer ver que bueno, todo lo que es los sucesos de la vida, cuando yo me resisto a algo que no quiero, es cuando ahí está el sufrimiento. Sí, porque al final a todo el mundo le pasan cosas negativas o difíciles. Claro. La diferencia de unos a otros es cómo se lo toma, cómo se enfrenta, ¿no? a la situación. El ego que tienes o no, al final. Yo puedo sentir dolor, pero el sufrimiento es distinto. Es decir, yo puedo sentir dolor por la pérdida de un ser querido, pero el sufrimiento viene cuando no lo quiero aceptar. Claro. Cuando me estoy resistiendo a la vida. Entonces de lo que se trata es de la rendición, soltar esa resistencia para liberarnos. Y además también nos ayuda a elevar el nivel de conciencia, porque cualquier tipo de suceso que nos pueda ocurrir en la vida se experimenta con niveles de conciencia bajos. Yo qué sé, cualquier cosa. Tengo miedo al fracaso, por ejemplo. Entonces de lo que se trata es de experimentar en las sensaciones del cuerpo una energía. No hay que ponerle etiqueta, ni miedo, ni emoción, ni nada. Sentirla. Simplemente es una energía. Hay que darse cuenta, antes de nada, que el cuerpo no puede experimentarse a sí mismo. Es decir, yo siento a mi cuerpo porque el cuerpo está sujeto a la mente. Es decir, los sentidos están sujetos a la mente. Pero el cuerpo en sí no puede experimentarse a sí mismo, no puede sentirse a sí mismo. La mente no puede experimentarse a sí misma. Es decir, no puede pensarse a sí misma. No, claro. Pues la mente también está sujeta a algo mayor, que es el campo de la conciencia. Entonces, con esta práctica, donde se trabaja no es ni con el cuerpo ni con la mente, es con el campo de la conciencia. Muy bueno. Entonces, lo importante aquí es entender que hay que soltar los pensamientos,
Con los pensamientos no te liberas de ningún tipo de energía. O sea, los pensamientos siguen ahí porque justamente los pensamientos vienen por la energía en la que estás. Muchas veces hay sucesos externos muy catastróficos que intentamos solucionarlo desde el razonamiento, desde el intelecto. Es imposible. O sea, cuando están todas las energías ahí fluctuando a tope, los pensamientos van, pero sin ningún sentido, y es imposible frenarlos. Entonces hay que centrarse en esas energías y empezar a liberarlas. Porque cuando se ha estado acumulando y reprimiendo tanto tiempo, cuando yo siento culpa lo reprimo, cuando yo siento miedo lo reprimo, cuando hemos ido acumulando, después cuando pasa un suceso más fuerte, como la muerte de un ser querido, entonces petan esas energías y no solo se experimenta una, sino que se experimentan todas a la vez y muy fuerte. O sea, no se puede frenar. Entonces, lo que hay que hacer es liberar esa energía. Cuando yo libero esa energía, cuando libero todas las energías en cualquier momento, cuando me siento mal, entonces empezaré a elevar mi nivel de conciencia, porque estoy liberando todas las energías de baja frecuencia y por consecuencia lo elevo. Se puede aplicar con cualquier cosa, en una situación que te dé miedo, en una situación que sientas el deseo, o incluso con dolores físicos, porque el dolor físico sigue siendo una energía y sigue partiendo del campo de la conciencia. Entonces también se puede entregar eso. Entonces, soltar la resistencia y aceptación incondicional a esa energía. No me intento liberar de ella, no intento que se vaya, simplemente la acepto incondicionalmente y me rindo a la sensación. Esa es la práctica. Esa es la práctica. O sea, una vez la dejas sentir, se supone que se transforma y se libera, ¿no? Sí, pero no hay que hacerlo con la intención de que se libere, porque entonces es manipular al universo. Vale. Es acepto incondicionalmente esta energía. La acepto incondicionalmente y voy a estar... Es como pensar que vas a estar con esta energía durante el resto de tu vida. Es como si te duele la cabeza y en vez de tomarte una pastilla, dejas ese dolor, lo aceptas y ya, hasta que se libera. Eso es. Pero no con esa intención. Pero para no reprimir las energías, lo que hay que hacer es observarla, que es lo que vamos a hacer en la práctica. Cuando sientes alguna energía que no es positiva, la puedes sentir en el pecho, ¿no? En la barriga, sentir dónde es ese malestar y dejarlo. Eso es, tal cual, es eso. Es eso, o sea, al final el miedo o la culpa... Porque esta sociedad nos enseña mucho a tapar, ¿no? Total, a tapar, y al final vas emergiendo una enfermedad, acumulas una enfermedad y realmente hay que sentirlo. No está, o sea, las emociones no son malas o buenas, todas son naturales y igual de positivas, tienen su porqué. Entonces el dejarlas sentir es muy, muy sanador. Sí, es que es tal cual. Y es que es sencilla. Aquí lo que puede pasar en la práctica es que se interponga el ego y digas, uy, no lo estás dejando ir, no lo estás entregando. Ahí se mete el ego. Se mete la cabeza. Sí, la mente ya se mete y te va a empezar a decir eso. Simplemente se observan esos pensamientos como surgen, porque el ego no quiere dejar ir. El ego lo que quiere es guardarse esas energías. ¿Por qué? Porque tiene cuando... miedo a morir. Claro, tal cual. Tiene miedo a desaparecer. Cuando elevas tu nivel de conciencia, poco a poco lo vas disolviendo. Es verdad que sigue ahí, pero... Entonces se trata de eso. Entonces hay una práctica que es la que puedo aplicar ahora, si quieres. Sí, claro. Vale. Pues nada, lo que se hace al principio es cerrar los ojos. Se puede hacer una respiración profunda. Sobre todo para destensar. Es importante poco a poco ir destensando los músculos de tu cuerpo, porque cada vez que hay una resistencia, cualquier parte del cuerpo se fortalece o se resiste. Entonces, a medida que voy respirando, voy soltando cualquier tipo de resistencia que haya muscular. Incluso puedo decir, cuando me relajo los hombros, decir nivel 1. Luego cuando relajo los músculos de la cara, nivel 2. Y poco a poco voy entrando en esa relajación. Luego, si la energía no se siente actualmente, normalmente cuando nos enfrentamos a una situación ya más densa, se puede experimentar perfectamente. Pero en este caso, que igual cuesta de sentirla, lo que se hace es una radiografía del cuerpo, empezando desde los dedos de las manos, como si fuese un escáner, hasta que detecte una pequeña energía. No le pongo etiquetas, no le pongo el nombre de si es hambre, si es dolor de la cabeza, simplemente es una energía. O si es un dolor muscular, o si es un pinchazo. Simplemente es una energía. No hay etiquetas, no hay juicios. Entonces, en el momento que se identifica esa energía, lo único que se va a hacer es observarla y poner el foco en esa energía.
No intento liberarme, no intento que se vaya, la acepto incondicionalmente. Es posible que aparezcan pensamientos intentando distraerte, se observan y se vuelve a la energía, a prestar atención en esa energía. Y cada vez entro más en profundidad. Y cuando se observa, se puede repetir esta afirmación para que se desarrolle. Quiero más de esta energía. Y me enfoco cada vez más en esa energía. La observo sin juicio, la acepto incondicionalmente. No se repite como un loro la afirmación. Ya lo estaba repitiendo. Que a Lego le encantan las repeticiones. Simplemente se repite cuando la mente intenta distraernos y ya nos hemos perdido. Entonces, cuando sentimos que nos estamos yendo, repetimos la afirmación de quiero más de esta energía. Y vuelvo a prestar atención en esa energía. Se puede ver si la energía cambia de lugar, se mueve o simplemente permanece. Y la acepto incondicionalmente, esa energía. Y en este momento, lo que se puede hacer también es, poniendo la intención de gratitud en esa energía, mentalmente se repite: gracias por estar aquí. Gracias por mostrarme lo que no quiero ver. Quiero más de esta energía. Y cada vez más me voy metiendo en esa energía. No me resisto, la acepto incondicionalmente. Quiero más de esta energía. En este momento, cuando se regrese al presente, se va a continuar realizando la práctica. En cualquier situación te la puedes llevar, la puedes aplicar. Simplemente es observar sin ningún tipo de juicio, sin etiquetas, aceptándolo incondicionalmente, sin resistirme y pidiendo más de esa energía, que es una afirmación con un nivel de conciencia muy elevado. La voluntad espiritual de estar dispuesto. Así que cuando te sientas listo o lista, puedes mover alguna parte de tu cuerpo, los dedos de las manos, de los pies, y regresar poco a poco, siguiendo, observando esa energía. Muy buena, me la quedo, ¿eh? Me ha gustado mucho, Nacho. Gracias por estar aquí. Gracias por invitarme, ha sido un placer. Ha sido un placer para mí también. Y muchas gracias a todos los oyentes que nos escuchan. Nos volvemos a encontrar el jueves que viene a las 18 horas. Un abrazo. Chao, chao.